El hombre de la multitud, de Edgar Allan Poe. Con razón se dijo de cierto libro alemán que las sich nichts lesen, o que no se deja leer. También existen ciertos secretos que no se dejan contar. Todas las noches mueren hombres en la cama, apretujando entre sus dedos las manos de sus quiméricos confesores, mirándoles lastimeramente a los ojos. Mueren con el corazón desesperado y la garganta trémula por la truculencia de esos misterios que no se dejan contar. De cuando en cuando, la conciencia de un hombre lleva el peso de un horror tan enorme que solo puede soltarlo en la tumba. Y así la esencia de todo crimen queda sin desvelar. Un atardecer de otoño, no hace mucho tiempo, me hallaba sentado ante el gran ventanal del café del Hotel D, en Londres. Tras varios meses de enfermedad estaba ya convaleciente y al ir cobrando fuerzas me animaba uno de esos talantes felices que son precisamente lo opuesto al ennui. Son talantes de la apetencia más entusiasta, en que cae el velo de la visión cerebral y el intelecto, electrizado, sobrepasa con mucho su estado habitual, como la vivaz aunque ingenua razón de Leibniz supera la teoría alocada y endeble de Gorgias. Simplemente respirar ya era una alegría, e incluso varias de las fuentes tradicionales de sufrimiento me proporcionaban algún placer positivo. Sentía por todo un interés sosegado pero curioso. Con un cigarro en la boca y un periódico sobre las rodillas, había estado entretenido la mayor parte de la tarde, ora estudiando detenidamente los anuncios, ora observando la variada concurrencia del salón, ora escudriñando la calle entre el humo que velaba los cristales. Dicha calle es una de las principales vías de la ciudad y había estado muy animada durante todo el día. Pero al ir cayendo la noche, el público aumentó de golpe, y con todas las farolas encendidas, dos densas y constantes mareas de población se cruzaban frente a la puerta. A esa hora de la noche nunca me había hallado en una situación parecida, y el tumultuoso océano de cabezas me llenó de una emoción deliciosamente nueva. Acabé perdiendo todo interés por los acontecimientos del interior y me quedé absorto contemplando la escena de afuera. Al principio mis observaciones tomaron un cariz abstracto y genérico. Miraba a los pasajeros en masa y los consideraba en cuanto a su relación con el conjunto. Sin embargo, pronto pasé a los detalles, examinando con minucioso interés las innumerables variedades de hechura, vestimenta, aire, porte, rostro y expresión del semblante. La mayoría de quienes pasaban con mucho tenían un ademán de formalidad satisfecha y sólo parecían estar pensando en abrirse camino entre el gentío. Fruncían el ceño y ponían los ojos en blanco. Cuando otros transeúntes los empujaban, no daban ninguna señal de impaciencia, sino que se acomodaban la vestimenta y seguían su camino con igual prisa. Otros también, en un gran número, se comportaban con nerviosismo. Tenían la cara enrojecida e iban hablando y gesticulando consigo mismos como si la densidad de la muchedumbre los hiciera sentirse solos. Al ver impedido su camino, estas personas dejaban súbitamente de mascullar, pero redoblaban sus gesticulaciones y cedían el paso, con una sonrisa ausente y exagerada, a quienes se habían interpuesto. Si les daban un empujón, se inclinaban profundamente ante los responsables y parecían abrumados por la confusión. Estos dos grandes grupos no tenían nada muy característico, salvo lo ya mencionado. Sus atavíos pertenecían a esa clase que con tanta sagacidad se denomina decente. Eran indudablemente aristócratas, comerciantes, abogados, tenderos, corredores de bolsa, los eupátridas y la común de la sociedad, señoritos que se daban la buena vida y hombres plenamente dueños de sus asuntos, que dirigían sus negocios bajo su propia responsabilidad. Ninguno de ellos me llamó demasiado la atención. El grupo de los empleados era evidente y en él discerní dos claras divisiones.
Estaban los subalternos de las casas rimbombantes, jóvenes con gabanes prietos, zapatos relucientes, pomada en el pelo y labios desdeñosos, dejando de lado un cierto altivamiento en el porte que podríamos llamar oficinesco, a falta de mejor palabra. Al proceder de estas personas se me antojaba un facsímil exacto de lo que 12 o 18 meses antes había sido el perfecto bon ton. Usaban las modas ya desechadas por la clase media, y esto, creo yo, es la mejor definición de su clase. La división de los empleados superiores de las compañías asentadas, los vejetes de siempre, era inconfundible. Se distinguían por llevar levitas y calzones negros o marrones, pensados para poder sentarse cómodamente, corbatas y chalecos blancos, zapatos anchos y sólidos, y medias tupidas o polainas. Todos lucían una cabeza algo calva cuya oreja derecha, acostumbrada a llevar siempre un lapicero, tenía la extraña costumbre de ponerse de punta. Advertí que siempre se quitaban o ponían el sombrero con las dos manos y llevaban relojes con cadenas de oro cortas y gruesas, de modelo antiguo. Lo suyo era afectar respetabilidad, si es que existe una afectación tan honorable. Se veían muchos individuos de aspecto elegante, a quienes enseguida reconocí como pertenecientes a esa estirpe de características petímetres que infesta todas las grandes ciudades. Observé con mucha curiosidad a los miembros de esta nobleza chica y me resultó difícil entender cómo los tomaban por caballeros hasta los caballeros mismos. El volumen de sus puños, unido a un aire de excesiva franqueza, los delataba de inmediato. Los tahúres, de los que avisté no pocos, eran aún más fácilmente reconocibles. Vestían toda clase de trajes, desde el atavío bravucón del timador de feria, con chaleco de terciopelo, corbatín de colores, cadenas de oro y botones de filigrana, hasta la escrupulosa sobriedad de una sonata, la menos proclive a despertar sospechas. Pero todos se distinguían por el característico brillo cetrino de la piel, la opacidad vidriosa de la mirada y la palidez tenaz de los labios. Había además otros dos rasgos que siempre me permitían detectarlos: el cauteloso tono bajo al hablar y la longitud más que habitual del pulgar al formar un ángulo recto con los demás dedos. En varias ocasiones observé junto a estos timadores a otros hombres algo distintos en sus hábitos, aun siendo pájaros de la misma calaña. Podrían definirse como los caballeros que viven del cuento. Al acosar al público suelen dividirse en dos batallones, el de los dandis y el de los militares. Las características propias del primer grupo son los bucles largos y las sonrisas, del segundo, las casacas y los ceños fruncidos. Al descender en la escala de lo que se suele llamar abolengo, hallé objetos de especulación más oscuros y sombríos. Vi buhoneros judíos con unos ojos de lince que chispeaban en rostros donde todos y cada uno de los rasgos traslucían sólo una abyacente humildad. Mendigos veteranos de la calle que miraban mal a los pedigüeños de mejor estampa cuya desesperación había llevado a buscar la caridad de la noche. Inválidos débiles y cadavéricos en quienes la muerte había posado su mano firme, tambaleándose sigilosos entre la multitud y mirando con anhelo cada rostro como atentos a un consuelo imprevisto, a una esperanza perdida. Jóvenes honradas regresando de un trabajo largo y tardío a un hogar triste, esquivando con más pesar que indignación las miradas de los rufianes cuyo roce no lograban evitar. Mujeres públicas de toda clase y edad, su belleza inequívoca en la sazón de la feminidad, trayendo a la memoria aquella estatua de Luciano hecha de mármol de Paros y rellena de basura. Y vi a la repelente e incurable leprosa cubierta de andrajos, la anciana arrugada, enjollada y embadurnada de afeites churretosos en su último intento de salvar la juventud.
La niña de formas inmaduras, pero por la larga costumbre, ya adepta en las pavorosas coqueterías de su oficio, rabiando por igual a sus mayores en cuestión de vicio. Vi borrachos innumerables e indescriptibles, unos cubiertos de harapos y jirones, bamboleándose incoherentes, el rostro amoratado y la mirada perdida, otros con prendas enteras pero sucias, el titubeo vagamente fanfarrón, los labios carnosos y sensuales, el rostro rubicundo y de aspecto sano, otros vistiendo telas que alguna vez habían sido buenas y que incluso ahora llevaban cumplidamente cepilladas. Vi hombres que caminaban a paso más firme y ágil de lo que sería natural, pero con un semblante espantosamente pálido, los ojos atrozmente enrojecidos, la mirada ida, y cuyos dedos temblorosos hacían, conforme avanzaban entre la multitud, todos los objetos que tenían a su alcance. Y junto a estos pasteleros, mozos de cuerda, carboneros, desollinadores, organilleros, dueños de monos amaestrados, cantantes callejeros y gentes que pedían junto a los que cantaban, artesanos andrajosos y exhaustos trabajadores de lo más variopinto, todos ellos rebosando una vivacidad ruidosa y desordenada que chirriaba discorde en los oídos y hacía doler los ojos. Al avanzar la noche también aumentó mi interés por la escena, pues no sólo cambió materialmente el carácter general de la multitud, los rasgos más tenues suprimidos al retirarse la parte más ordenada de la población y los más ásperos recalcados conforme la hora tardía sacaba de su guarida a todas las especies más infames, sino que la luz de las farolas de gas, débil en su lucha con el día mortecino, se había impuesto ya y lo iluminaba todo con un intermitente y siniestro resplandor. Era una oscuridad espléndida, como ese ébano al que se ha comparado el estilo de Tertuliano. Los inciertos efectos de la luz me obligaban a examinar los rostros por separado, y aunque aquel mundo de veloces destellos me impedía dedicar más de una ojeada a cada uno, mi peculiar estado mental me llevó a creerme capaz de vislumbrar historias de años y años en el breve lapso de una mirada. Seguía con la frente pegada al cristal, dedicado a observar a la multitud, cuando de pronto se hizo visible un rostro, el de un hombre decrépito de unos 65 o 70 años de edad, que al punto me llamó y cautivó la atención, debido a la absoluta idiosincrasia de su gesto. Jamás había visto nada que se pareciera ni remotamente a aquella expresión. Recuerdo bien haber pensado enseguida en Retzsch, de haberlo visto. La habría preferido con mucho a sus propias encarnaciones pictóricas del demonio. Mientras procuraba, durante el breve instante de mi fugaz visión, analizar el significado de aquello, surgieron confusa y paradójicamente en mi cabeza las ideas de enorme poder mental, cautela, penuria, avaricia, frialdad, malicia, crueldad sanguinaria, triunfo, alegría, terror desmesurado e intensa, máxima desesperación. Me quedé singularmente impresionado, sorprendido, fascinado. ¡Qué historia tan insólita!, me dije a mí mismo, lleva escrita en el corazón. Me invadió un ardiente deseo de no perder de vista a aquel hombre, de saber algo más sobre él. Poniéndome a toda prisa el abrigo y cogiendo mi sombrero y bastón, salí a la calle y me abrí camino entre la multitud en la dirección que le había visto tomar, pues ya había desaparecido. Con no poca dificultad al fin lo divisé y acercándome lo seguí de cerca, aunque cautelosamente para no llamar su atención. Tuve entonces una buena oportunidad para examinar sus hechuras. Era corto de estatura, muy delgado y parecía enclenque. Su ropa tenía un aspecto sucio y desastrado, pero de cuando en cuando le daba la luz de algún farol y pude ver que la tela, aunque sucia, era de hermosa textura. Además, si mis ojos no me engañaban, por un roto que tenía el roquelor,
bien abotonado y evidentemente de segunda mano, que le cubría a tisbe un diamante y un cuchillo. Estas observaciones avivaron mi curiosidad y resolví seguir al desconocido donde quiera que fuese. Era ya noche cerrada, y la densa niebla húmeda que encapotaba la ciudad pronto trajo una lluvia persistente y copiosa. Este cambio de tiempo tuvo un curioso efecto sobre la multitud, que al punto sufrió una nueva conmoción, quedando eclipsada por un mundo de paraguas. La agitación, los empujones y el murmullo se multiplicaron por 10. En cuanto a mí, la lluvia no tenía gran importancia, pues mi organismo cobijaba una antigua fiebre que hacía de la humedad un placer peligrosamente placentero. Atándome un pañuelo sobre la boca, seguí adelante. Durante media hora el viejo se abrió paso con dificultad por la ancha avenida, y yo iba casi codo a codo con él por miedo a perderlo de vista. Dado que no volvió la cabeza ni una sola vez, no me vio. Al fin entró en una calle transversal que, aun hallándose llena de gente, no estaba tan atestada como la principal que acababa de abandonar. Aquí se hizo evidente un cambio en su actitud. Caminaba más despacio, con menos decisión que antes, y parecía dubitativo. Cruzó y volvió a cruzar la calle varias veces, sin un propósito aparente, y la multitud era tan densa que cada movimiento me obligaba a seguirle de cerca. La calle era larga y estrecha, y siguió por ella durante casi una hora, mientras los transeúntes disminuían gradualmente hasta llegar al número que suele haber al mediodía en Broadway, junto al parque. Así de grande sería la diferencia entre una muchedumbre londinense y la de la ciudad estadounidense más concurrida. Al torcer por segunda vez, llegamos a una plaza bien iluminada y rebosante de vida. Reapareció la conducta inicial del desconocido. Dejó caer la barbilla sobre el pecho mientras miraba frenéticamente los ojos en todas las direcciones, mirando bajo el ceño fruncido a quienes le acorralaban. Se iba abriendo paso con firmeza y perseveración. Sin embargo, me sorprendió que al terminar de dar la vuelta a la plaza, volviera sobre sus pasos. Aún me asombró más verle repetir el mismo paseo varias veces, una de ellas casi descubriéndome al volverse de golpe. A este ejercicio dedicó otra hora, tras la cual nos encontramos con mucho menos estorbo por parte de los transeúntes que al principio. Llovía mucho, había empezado a refrescar, y la gente se había ido marchando a casa. Con un gesto de impaciencia, el paseante tomó por una calle lateral comparativamente desierta. Por ella anduvo casi medio kilómetro con una agilidad que jamás habría soñado ver en una persona de tanta edad y que me dificultó mucho el seguimiento. Tras varios minutos llegamos a un mercado grande y concurrido, cuyos establecimientos el desconocido parecía conocer bien y donde su conducta anterior volvió a aparecer conforme se abría paso aquí y allá, sin rumbo, entre el tropel de compradores y vendedores. Durante la hora y media aproximada que pasamos en aquel lugar, hube de emplear mucha cautela para tenerle a la vista sin llamar su atención. Por suerte llevaba unos chancos de caucho que me permitían moverme sin hacer ningún ruido. En ningún momento descubrió que le estuviera observando. Entró en un comercio tras otro, sin preguntar un precio, sin decir una palabra, mirando todos los artículos con una mirada enajenada y ausente. Verdaderamente asombrado ante su conducta, decidí no separarme de él hasta satisfacer en todo lo posible mi curiosidad. Cuando un sonoro reloj dio las 11, la concurrencia ya abandonaba con prisa el mercado. Un tendero que cerraba un postigo dio al viejo un empellón y vi que de inmediato le recorría el cuerpo un fuerte escalofrío. Se apresuró hacia la calle, miró ansiosamente a su alrededor durante unos segundos y corrió a una increíble velocidad por varias callejuelas tortuosas y solitarias, hasta volver a salir a la gran avenida de donde veníamos, la calle del Hotel D. Sin embargo, ésta ya no tenía el mismo aspecto,
Seguía iluminada con luz de gas, pero llovía con tenacidad y se veían muy pocas personas. El desconocido se puso lívido, dio varios pasos airados por la antes concurrida calle y luego, con un profundo suspiro, giró en dirección al río e internándose en una gran variedad de callejuelas retorcidas, salió al final ante uno de los teatros principales. Estaban a punto de cerrarlo y el público salía en tropel por las puertas. Vi al viejo boquear como si le faltara el aire mientras se apresuraba a meterse entre la multitud, pero me pareció que el profundo sufrimiento de su rostro se había aplacado en cierta medida. Volvió a dejar caer la cabeza sobre el pecho. Parecía tal como lo había visto la primera vez. Advertí que ahora seguía el camino que había tomado la mayor parte del público, pero en su conjunto me era imposible entender tan caprichosa conducta. Conforme él avanzaba, la multitud se fue desperdigando y reaparecieron el nerviosismo y la vacilación de antes. Durante un tiempo siguió de cerca a un grupo de unos 10 o 12 fanfarrones, pero uno tras otro se fueron marchando hasta quedar juntos, solo 3 en una sombría y estrecha calleja poco concurrida. El desconocido se detuvo y por un momento pareció absorto en sus pensamientos. Luego, aparentemente muy agitado, siguió a toda prisa una ruta que nos llevó a los límites de la ciudad, pasando por lugares muy distintos de los que habíamos transitado hasta entonces. Era el barrio más ruidoso de Londres, donde todo tenía las peores trazas de la más deplorable pobreza y de la más desesperada maldad. A la escasa luz de algún farol ocasional se veía la madera alta, vieja y carcomida de unos edificios a punto de caerse, inclinados en direcciones tan variadas y caprichosas que apenas podía distinguirse entre ellos algo semejante a un pasillo. Los adoquines de la calle aparecían desperdigados aquí y allá, levantados de un sitio por la hierba silvestre. De las cloacas atascadas supuraba la más espantosa suciedad. Todo el entorno rebosaba desolación. Sin embargo, conforme avanzamos, los sonidos de la vida humana iban creciendo gradualmente y al final aparecieron numerosas cuadrillas del más desidioso populacho de Londres, dando tumbos de un lado a otro. El ánimo del viejo volvió a cobrar vida como la llama de una lámpara mortecina. Una vez más regresó a sus andares elásticos. Doblamos súbitamente una esquina, un fogonazo de luz estalló ante nuestros ojos y nos hallamos ante uno de los grandes templos suburbanos de la intemperancia, uno de los palacios de ese demonio llamado Ginebra. Casi despuntaba el día, pero una serie de miserables beodos aún salían y entraban por la llamativa puerta. Con un corto grito de alegría, el viejo se abrió paso hasta el interior y recobró al punto su conducta inicial, paseando con agilidad entre la multitud, de un lado a otro, sin un propósito aparente. Llevaba poco tiempo dedicado a ello, sin embargo, cuando un agolpamiento de personas en dirección a la puerta evidenció que el dueño estaba a punto de cerrar, dando por terminada la noche. Vi entonces algo aún más intenso que la desesperación en el rostro de aquel ser singular a quien había observado con tanta pertinacia. Pero sin detenerse en su carrera, al punto volvió sobre sus pasos con una energía frenética, enfilando el corazón del poderoso Londres. Corrió mucho y veloz, mientras yo lo seguía con el mayor de los asombros, decidido a no abandonar una indignación que ya absorbía todo mi interés. Salió el sol mientras seguíamos nuestro camino, y cuando llegamos de nuevo a ese concurrido foro de la ciudad que es la calle del Hotel D, había un bullicio y una actividad casi iguales a los que había visto la tarde anterior, y aquí, largamente, entre la confusión que aumentaba por momentos, me obstiné en mi persecución del desconocido, pero él, como siempre, andaba de aquí para allá y no salió en todo el día del barullo de aquella calle.
Ya al caer las sombras de la segunda noche me entró un cansancio de muerte, y plantándome ante el hotel errante, lo miré derecho a la cara. Sin fijarse en mí, reanudó su caminar solemne mientras yo, dejando de seguirle, permanecía absorto en su contemplación. Este anciano, dije finalmente, es el arquetipo y el genio del crimen más arraigado. Se niega a estar solo, es el hombre de la multitud. Será inútil seguirlo, pues nada más aprenderé de él ni de sus proezas. El peor corazón del mundo es un libro más graso que el Hortulus Animae, y quizá sea una de las grandes mercedes de Dios que erlasst sich nicht lesen. De esta manera, mis queridos amigos, finaliza El hombre de la multitud, este relato de Edgar Allan Poe, muy interesante como todo lo que este escritor norteamericano creó mientras estuvo en vida. Espero que estén disfrutando estos capítulos, se vienen cosas nuevas, nuevos autores. Gracias por quedarse hasta el final, por supuesto. Si llegaron hasta aquí, los invito para que se suscriban al canal, me dejen un me gusta y también cualquier tipo de comentarios o sugerencias en la caja de comentarios. Nos estaremos escuchando en la próxima. Chao.